Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... Celulares en silencio, por favor, porque ya empezó el cabaret itinerante. Martes 9 de abril, 7 de la noche. Bienvenidos, compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Ever, al público que nos escucha y nos ve a través de redes sociales y por este canal 12. Vamos. Muy buenas noches. Hoy platicaremos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, el secretario general de Gobierno. Así que analizaremos cómo está yendo a la administración estatal, además la relación que tiene el gobierno del estado con el gobierno federal y las campañas que ya inician. Además, hoy empieza la Liga Mexicana de Béisbol aquí en Durango y por supuesto que no platicaremos de eso porque no somos Capital Deportes, pero se tenía que decir y se dijo. Bienvenidos, esto es el Cabaret y comenzamos. Ya estamos de vuelta en el cabaret, gracias a los que nos sintonizan a través de la señal del 12.1 y bueno, la transmisión alterna por Facebook Live, canal 12 de GO, ahí en nuestra fanpage. También comuníquese con nosotros al 233-7121, como ya lo habíamos mencionado hace unos momentos, va a estar con nosotros el secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Y bueno, además de los libros que vamos a regalar y recordarles que hoy martes, en la sección de Durango para el Mundo, vamos a conocer la historia de Panchito González de Pancho's Tires, esta empresa duranguense. Sí, orgullosamente duranguense. Pues muy interesante, la vamos a conocer más adelante. Hablando de los libros, ¿cuáles son los libros de esta noche? Interesante. El primer libro va a ser el de Metamorfosis de Franz Kafka, que ya lo hemos promocionado antes, pero que va de regalo, y acompañado de un libro que se llama Autismo, así se titula, de Cuauhtémoc Jicotencatl Salazar. Es el papel del terapeuta de la comunicación humana en la intervención con niños autistas. Este es libro generado en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y el tercer título se llama Eutanasia, de Héctor Manuel Talamantes. Es un estudio estadístico que tiene que ver con el análisis de lo que piensa la ciudadanía de la eutanasia aquí en Durango. Esos tres libros se los va a llevar a usted si se comunica ahí a través de WhatsApp o de redes sociales. Sí, ahí al 233-7121 o bien en la publicación de nuestra fanpage El Cabaret Itinerante en Facebook. Las primeras personas, bueno, obviamente se van a llevar este paquete de libros cortesía de Librería UGED. Y bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, quien por cierto cabe destacar, arquitecto, le comentamos aquí, hemos invitado a muchos funcionarios políticos, diputados, y pues nada más nos traen dando vueltas y usted a la primera. Claro. La primera. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, contigo, Ever, Leonardo, Diego. Para mí estar aquí en Cabaret, nada más que aparece muy bien ahí en la televisión cuando ponen el fondo, pero veo que nada más con fotografías aquí. Pero bueno, felicidades por el Cabaret. Restricción de horarios. Sí, restricción de horarios. Porque sí bueno. parece que es una cantina, parece que es una cantina. Bueno, bienvenido, secretario. Bueno, pues bien. empecemos. Se avecina ya el proceso electoral, mañana inician las campañas. ¿Cómo está trabajando la Secretaría General de Gobierno para pues, este arranque de campañas? Bueno, el día de mañana, a las 8:45 de la mañana, tendremos una reunión con todo el gabinete y todo el gabinete ampliado. Y precisamente con el presidente del Tribunal Electoral, quien en este momento, nos va a informar exactamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Sabemos perfectamente bien que no podemos difundir nada de lo que estamos haciendo. Sabemos perfectamente bien de que todo lo que se refiere a protección civil, a todo lo que es salud, educación, pues deben de continuar con todo. Sabemos que no debemos de tener por ahí ninguna cuestión de conjuntar o convocar masivamente a reuniones. Vamos a ver exactamente dónde, porque por primera vez se divide en 3 paquetes aquí en Durango, lo que se refiere a que Durango, capital, Gómez, Palacio y Lerdo empiezan mañana, ¿verdad? Pero son 3 nada más. Pero todavía no empieza Canatlán y todavía no empieza Canelas y todo. Entonces mañana empiezan los
municipios más grandes que tienen 50 días de campaña y luego se va dentro de 10 días a los que tienen 40 días y luego se va dentro de otros 10 días a los que tienen 30 días. Entonces así es como está. El año pasado fuimos de los pocos estados donde tuvimos un blindaje electoral, donde fuimos felicitados inclusive por la Secretaría de Gobernación, en donde estuvimos perfectamente bien coordinados con el Instituto Nacional Electoral, con el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, en donde nos solicitaron unánimemente a través de un consejo general donde todos los partidos políticos y los consejeros votaron para que nosotros pudiésemos participar en todo lo que es la seguridad para el reparto de los paquetes electorales, para la cuestión de recoger las urnas, absolutamente todo que tuviésemos en ese Todo el momento. procedimiento de apoyo. logística, ¿no? Así es, aquí no nos robaron ni un solo paquete, no hubo ningún problema absoluto de que se haya perdido una paquetería o que se haya tardado más del tiempo que en ese momento se requiere. En muchos estados saben ustedes que se perdieron inclusive camionetas completas, todo lo demás. Se Puebla vio, tal vez es el ejemplo del desastre, ¿no? sí, muchos otros estados, como ha sido también Guerrero y como ha sido Oaxaca, como ha sido Michoacán y como han sido muchos que no quisiera mencionarlos porque si no me van a hablar mis homólogos secretarios de oye, ¿por qué hablas mal de mi estado? Pero sí quiero decirles, porque lo vimos inclusive a través de imágenes que salieron a nivel nacional, como aquí en Durango, a pesar de que había ríos que en determinado momento estaban muy altos, llegaban las personas, las urnas en sus hombros, se atravesaban los ríos, salió a nivel nacional y fuimos muy, pero muy puntuales en todo este reparto. Por el otro lado también, en lo que se refiere a que no tuvimos ni una sola baja, no nos mataron absolutamente a ningún aspirante, ningún precandidato, ningún candidato, no tuvimos tampoco el problema de que hayan matado a algún presidente de un comité seccional, de un comité municipal o de alguien de algún partido que también fue un político. sello de la elección mes pasada. Entonces fuimos nada más 4 estados de la República los que tuvimos saldo blanco y esperamos que ahora en este 2019 también tengamos saldo blanco. Ok. A ver, compañeros. Diego. ¿No entorpece, al menos para las actividades de gobierno, que tengamos elecciones tan seguido? Sí, sí, hay una iniciativa en el Congreso del Estado que la presentó Iván Gurrola, que ahorita está como presidente de la mesa directiva y donde la respaldaron todos sus compañeros de Morena, donde están en ese momento presentando que los próximos presidentes municipales y el próximo gobernador sean de 2 años para que en ese momento se empate. Ojalá y prospere. Es muy importante que no tengamos elecciones cada año, que tengamos 2 elecciones en el sexenio y no 4 elecciones por sexenio. Pues es que eso además de atizar los ánimos políticos, pues genera conflictividad. No, y Eso, gasto, y mucho gasto. O sea, en este caso, por ejemplo, estamos obligados como gobierno del Estado a darle mayor presupuesto al YPC, porque a la vez el YPC tiene que darle para las precampañas y para las campañas de los partidos políticos sus subsidios y sus participaciones. Que pues hubo un recorte, ¿no? Sí, Bueno, un recorte. los 50 consejeros del YPC se quejaron de que les habían quitado. Sí, desde el año pasado el Congreso les quitó y este año otra vez les volvió a quitar. El año pasado pudimos de alguna manera ayudarlos a que salieran con sus gastos. Este año vamos a hacer lo mismo. O sea, de alguna manera el gobierno del Estado no los va a dejar colgados de la brocha. Somos responsables, somos serios, nos interesa que en este momento existan elecciones que sean de alguna manera puntuales, que estén perfectamente bien y no que en determinado momento estemos batallando donde no hubo casillas, no hubo esto, no hubo lo otro y que en determinado momento hubo necesidades que no se cumplieron. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Rápidamente, ahorita, antes de entrar al aire, arquitecto, nos comentaba de las reuniones regionales que están teniendo en el Estado. El año pasado, nos comenta, hubo una excelente jornada electoral, saldo blanco, pero era otro gobierno. ¿Qué nos puede platicar No, al éramos respecto? nosotros mismos. Pero me refiero a la relación en temas de seguridad Gobierno federal. con el gobierno federal, que acaba de cambiar y sí. que hay una coordinación nueva Sí. en términos de seguridad, sobre todo, que es el punto álgido, no siempre la seguridad. Es correcto. A partir del día 2 de diciembre nos convoca el presidente de la República a que tengamos la primer reunión de seguridad los estados a las 8 de la mañana y que la hagamos diariamente. Y a la vez que inicien las reuniones regionales. El día de hoy estamos nuevamente reinstalando todas estas reuniones regionales porque a la hora que se empezó a organizar, resulta de que así nos lo obligaron,
Y había municipios como Campo, como Guanaceví, que tenían que ir a la reunión de Gómez Palacio y salía muy lejos poder asistir para allá. Entonces, mañana, por ejemplo, instalamos la sexta región que no existía, que es la del Oro, donde está en ese momento desde lo que es Rodeo, Indé, Ocampo, Hidalgo, San Bernardo, y propiamente el Oro, para que en determinado momento estén reunidos como región. Y en ese momento pueda ser más fácil las reuniones, la coordinación. El flujo de información. Y el flujo de información y de todo. Entonces, el día de hoy estuvimos en Vicente Guerrero, donde también antes tenían que ir a Guadalupe Victoria, Xúchitl, Puanas, Nombre de Dios y Vicente Guerrero. Hoy los 4, me reuní con los 4 presidentes municipales en Vicente Guerrero. Ayer, junto con el gobernador, instalamos la de Santiago Papasquiaro, donde también la redujimos y donde estuvieron presentes en Santiago desde Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago, Guanaceví, Topia, Canelas y Tamazula, que todavía nos queda un poquito lejos, no tanto por la distancia, porque existe en la zona. Lo que pasa es que no hay comunicación. O sea, todavía faltan de los 200 y pico kilómetros que de alguna manera se iniciaron hace más de 50 años, cuando estaba el ingeniero Alejandro Páez Urquidi de gobernador, que era la carretera Los Herrera Topia, y hoy la ha convertido el gobernador en la carretera Durango-Culiacán. Entonces nos falta un tramo de Zacuaténipa, Canelas hacia Tamazula, que es aproximadamente ya nada más de 20 kilómetros. El año pasado se avanzó mucho. En este año se está avanzando. Fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aportó 500 millones de pesos adicionales para avanzar. Entonces ahí el problema es que sí está dentro de la región, pero el problema es que no hay comunicación. Entonces un presidente municipal de Tamazula tiene que salir de Tamazula a Culiacán, de Culiacán a Mazatlán y luego aquí a Durango y todo lo demás. Entonces vamos a ver, inclusive ayer convenimos en que próximamente haríamos una reunión también regional allá en Tamazula por la cuestión de que tenemos ahí de repente delitos de alto impacto en virtud no tanto gente de Tamazula, sino que muchas veces llega gente de Chihuahua y de Sinaloa, que es donde está el triángulo. Tenemos la mala, digamos, la posición geográfica, ¿no? Es una posición geográfica que tiene más de 70 años produciendo la amapola, produciendo marihuana, o sea, y que lamentablemente antes se compraba esto hasta en dólares y se manejaban ahí mucho la cuestión de dólares, y ahora pues lamentablemente les pagan con dinero en efectivo o algo de dólares y algo de droga también. Entonces para que ellos a la vez la vendan, la distribuyan y puedan adquirir en ese momento. Y es lamentable porque muchas veces la gente sigue igual de pobre, o sea, les pagan a los que hacen, por ejemplo, una hectárea que siembran de amapola para que en ese momento les dé 1 kilo de goma, por decir una cosa, y bueno, realmente no les sale, o sea, tienen que sembrarla, fertilizarla, regarla durante un proceso de tiempo. Les llega policías municipales, estatales, federales y todo lo demás, el ejército y todo, y entonces, y lamentablemente lo poquito que les pagan es demasiado poquito. Antes eran cantidades enormes de sembradíos. Ahora los sembradíos son de 500 metros, de 1500, de 2000, ya no son las grandes hectáreas, las superficies enormes, por ejemplo, como cuando se descubrió, ustedes eran muy jóvenes, pero cuando Caro Quintero le descubrieron en el Búfalo, en el estado de Chihuahua, unas cantidades enormes de toneladas y toneladas de marihuana que tenía muchísimas hectáreas por allá. Pero, bueno, digamos, y claro que no se justifica que las personas se dediquen a esto, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas en la sierra, ¿qué opciones tienen? Bueno, por ejemplo, el señor gobernador ha estado implementando algún otro tipo de sembradío. Claro que se tarda. Por ejemplo, empezó el año pasado con sembrar aguacate en esos lugares que se da. Ya los árboles ya van más o menos de ese tamaño. Entonces, ahí va. Esperemos que pronto puedan tener una producción de aguacate porque se da en esa zona. Por el clima. El clima. Y precisamente por eso aprovechan ese clima para sembrar ese tipo es que ese es el Guerrero, Michoacán. Exacto. ¿no? Entonces es una... Arquitecto, en el tema de seguridad ahorita lo abordó un poco por el tema de los grupos del narcotráfico, pero Durango, ¿cómo está en el tema de seguridad? A nivel nacional somos de los lugares más seguros que hay, no nada más en la ciudad, sino en todo el estado. Hemos tenido
Y ustedes ven, por ejemplo, en Guanajuato, y no, tengo que decirle, el fin de semana hubo 20 muertos. Llevan récord de enero a la fecha. Y si ustedes van a Colima, lo mismo. Y si van a Michoacán, lo mismo. Si van a Guerrero, lo mismo. Y de repente ustedes ven, por ejemplo, todo lo que está pasando en Jalisco con ese cártel que hay allá a Generación. Pero, por Entonces, ejemplo, sigue habiendo robo a casa habitación, Eso sí. sigue habiendo otros delitos. Sí, sigue habiendo otros delitos. Sobre todo hay que decir las cosas con la verdad. ¿Por qué hay tanto delito en robo casa habitación? Porque lamentablemente se está enviciando mucho al joven. Y el vecino se da cuenta de que en ese momento salieron todos de su casa y van a robarse la televisión o va a robarse esto para ir a comprar droga, lamentablemente, para comprar el cristal, para comprar la marihuana, para comprar pastillas psicotrópicas, una serie de cosas. Es lamentable. Entonces, ¿aquí qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya hubo una generación que en determinado momento lamentablemente le entró. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar con los padres de familia, ayudar en la educación, ayudar a la prevención para que todos los niños que ahorita tienen 11 años, 10 años, 9 años, 8 años, 7, 6, ya no le entren precisamente a ese tipo de consumo. Que no hagan caso a esas gentes de que, mira, huélele tantito y chúpale tantito y esto olvidar todo eso. Está tocando temas muy importantes, sobre todo por el tema de lo que viene en boga, ¿no? La liberalización, despenalización, el tema de la Guardia Nacional. Pero si quieres Vamos a una pausa y regresamos, seguimos platicando con el secretario, el arquitecto Adrián Alanis Quiñones. Ya estamos de regreso en el cabaret y hasta el momento el único ganador de este paquete de libros cortesía de la librería UGED es José Diego Scott Robles, que bueno, ahí nos mandó un mensaje. Ahora sí lo anotamos. Pero ahora sí lo vamos a anotar y sí se los vamos a mandar a nuestros amigos de la librería UGED. Seguimos platicando con el secretario general de Gobierno, el arquitecto Adrián Alanis Quiñones, y bueno, nos quedamos en un tema de la seguridad aquí en el estado, que sí, evidentemente no nos podemos comparar con otros estados. Sigue habiendo delitos no graves, no homicidios, pero uno de los puntos, o bueno, mejor dicho, uno de los temas que me gustaría abordar es los puntos de droga, arquitecto, que sigue habiendo puntos de drogas, ¿no? Y bueno, aquí al WhatsApp nos llegan todos los días quejas de los ciudadanos que, oigan, en la esquina de mi casa están vendiendo droga, ¿no? Bueno, yo les pediría que en forma anónima lo estén informando al 911. Las bases de operaciones mixtas, donde va el ejército, donde va la policía estatal, donde va la policía ministerial, donde va un ministerio público, donde va un jurídico, donde va inclusive también un visitador de lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que en este momento no anden diciendo, porque de repente suben información falsa, de que hay que nos golpearon, y son falsas. Son derechos humanos, ¿no? Son ellos mismos, los mismos que se sienten afectados. Por ejemplo, en una ocasión dijeron que habían estado en tal colonia, y esa colonia ni siquiera había ido la base de operaciones mixtas. Y dentro de ellos no traen celulares. Es una de las cosas que les piden. Nada más uno solo, el que va al mando, que es del ejército, ya sea un coronel, un teniente coronel, que va al frente, es el único que trae celular. Entonces, no saben en ese momento a dónde van, ni les van avisando. Y van yendo a cada uno de los puntos donde en ese momento ha habido problemas fuertes y les han querido sacar, se han detenido ya muchísima gente dentro de esos puntos. Ahora, claro que se esconden, claro que en determinado momento ven por ahí algo y huyen, pero se les ha detenido. Hay que ver también dentro de un operativo que ya ordenó también el señor gobernador del estado, el hecho de que podamos también revisar las motocicletas, sus placas, sus mochilas y todo lo que traen, porque de alguna manera también son puntos de venta. Sí, bueno, yo creo que las bases de operaciones mixtas y salta a la vista sin necesidad de consultar datos sí han ayudado ya a erradicar al menos el cinismo con el que operaban en los puntos de venta, ¿no? Es correcto. Pero, bueno, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué pasaba antes de las bases de operaciones mixtas? O sea, antes de que iniciara todo este tema de la Guardia Nacional, cuando solamente estaba Policía Estatal y Policía Municipal, que no pasaba absolutamente nada y no había detenciones de personas que operaban en los puntos de venta. Y la otra, ¿cuál sería la garantía de que efectivamente a las personas que son detenidas por vender drogas se les van a consignar? No es que le tengamos mala fe, o no es que le tenga mala fe a la fiscal, pero luego sucede que a la fiscalía en muchos casos se les caen a pedazos y, digamos, no sé si falte como que más profesionalismo de los MPs, pero algo pasa. ¿Cuál sería la garantía? Efectivamente, realmente hoy, con todo lo que se refiere a las reformas penales, le llaman la puerta giratoria,
porque así como entran, así salen. Entonces, es lamentable que muchas veces estas reformas, en lugar de ayudar, que en determinado momento los procesos delictivos y sobre todo los penales profundicen más o en determinado momento pueda existir una condena severa ante ciertos delitos, muchas veces los abogados especialistas tienen la manera en ese momento de sacar de la cárcel a muchas gentes. Efectivamente, a veces decimos, no, lo que pasa es que el Ministerio Público no integró. Antes de estas reformas, efectivamente había por ahí también ciertas cuestiones de corrupción. Ahí me tocó ver en varios casos que me presumían los abogados. No, arreglé con el Ministerio Público para que en todo momento detuvimos a una persona en la colonia Guillermina y le poníamos a la hora de la hora que fue en la colonia Real del Prado. Y en lugar de decir que fue en la calle del Pino o Paseo de los Pinos, que está así una calle digamos en la Real del Prado, ponían que la calle Primero de Mayo. Entonces no existe, ninguna. Y, y en ese momento ya el juez decía, bueno, elemento. señor, no es cierto todo lo que pasó porque ni existe, ni fue en la colonia Real del Prado, ni se llama Primero de Mayo ninguna calle de aquí, y aquí le presentamos, y aquí están los oficios de catastro, y efectivamente salían libres y todo lo demás. En otras ocasiones, y como ahorita está sucediendo muchas veces, se detienen en fragancia, se detienen a las gentes, se les consigna. Si muchas veces el delito es un delito federal, se va ante el Ministerio Público Federal, y bueno, pues el Ministerio Público Federal, cuando les dimos, oye, salió, yo hice lo que tenía que hacer, aquí está la consignación, aquí está lo que se levantó de acta, aquí está esto, aquí está, y el juez en ese momento dijo que salía libre. O sea, ese también es otro de los problemas que tenemos. Cuando muchas veces le preguntamos, nosotros no podemos meternos como Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, sin embargo, de repente también podemos platicar y decir, oye, ¿por qué salió libre? Bueno, porque en ese momento el juez tuvo el argumento del abogado aquí y allá, y el abogado sustentó en base a la ley esto, lo otro, y pudo salir a base de una medida cautelar o a base de lo que es un arresto domiciliario, o a través de una fianza o a través de esto, porque el delito no está tipificado como grave. Que ese es uno también de los problemas que hay con el narcomenudeo. Vacíos legales. No había garantía, pues, de que las personas que están deteniendo las bases de operaciones mixtas por vender droga, digamos, se queden ahí. O sea, estamos nosotros haciendo todo lo posible porque esas personas sean consignadas, porque esas personas, la Fiscalía en determinado momento le determine una consignación y para que el juez de alguna manera lo pueda recluir dentro del cerezo. Eso es lo que se está haciendo. Si en determinado momento hay el abogado listo, capaz, que en determinado momento convenza al juez de que pueda salir bajo fianza o que pueda, no sé, pedir al mes o a los 6 meses o a los 5 meses una audiencia para que pueda verse otra medida cautelar porque se arrepiente por esto, por lo otro y X cosa, y que en determinado momento tenga un arresto domiciliario, en fin, hay muchas maneras que lamentablemente y aparte los derechos humanos también que juegan otro papel que a veces es muy cuestionable porque se van muy del lado de la víctima, ¿no? En este caso. Es correcto. Yo en este contexto, arquitecto, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el cultivo, el tráfico, el trasiego, pero además también con la política pública de confrontación o de ataque directo, punitiva, como le han llamado, ¿cuál es su posición con respecto a la despenalización de ciertas drogas o de la totalidad de las drogas y, por ejemplo, esta política que ha traído en boga López Obrador con decir que ya no va a haber una especie de política persecutoria? Esto en el contexto que ahorita estamos analizando, pero con respecto también a la presión que hay externa, ¿no?, de Estados Unidos, porque no hay que dejar de lado que hay una presión por los recursos que se le inyectan al país vía el Plan Mérida, por ejemplo, para la seguridad, pero también el tema de las armas, que coloquialmente decimos muchos, a veces sin estar informados, se dice que ponemos los muertos y ellos ponen las armas. En ese contexto, arquitecto, ¿cómo ve la política de despenalización y cómo ve el tema de las políticas punitivas de ataque? Efectivamente, por ejemplo, en el caso concreto de lo que es la marihuana, la propia Secretaría General de Gobierno convocó a un foro donde escuchamos precisamente las opiniones en el uso, por ejemplo, de
esta hierba para usos medicinales. Claro. Participaron muchas gentes conocedoras, participaron personas epilépticos que la están usando y que las traen de Estados Unidos y que le cuestan Carísimo. mucho dinero, muy caro. Participaron también el director de COFEPRIS, en donde dio a conocer todo lo que se ha ya despenalizado. Participaron personas de, digamos, conocedoras del ámbito jurídico, que tienen jurisprudencia o conocen de jurisprudencia, que en determinado momento va avanzando mucho en relación también a la legislación en materia de liberar el caso concreto nada más de lo que es la marihuana. Ok. Entonces, aquí en Durango, dentro de la opinión que se tuvo por parte de los expertos, por parte de personas que lo solicitaron, o sea, nosotros no como Secretaría General de Gobierno dijimos, quiero hacer un foro y vamos a hacerlo ahora sobre esto. No, o sea, hubo grupos de la sociedad civil que nos solicitaron que lo hiciéramos. Lo hicimos nosotros con mucho gusto y que en ese momento se escucharan las opiniones absolutamente de la sociedad representada. Se invitaron a muchas organizaciones de la sociedad civil, participaron, dieron sus puntos de vista y no hubo nadie que se opusiera a la liberación. En ese momento ese es un punto de vista que tenemos nosotros como Estado. Efectivamente, antes era una especie de que no hables de eso, de Claro, que un tema tabú. una leyenda y un tabú Sí, que en aquel momento no, ¿cómo se te ocurre? Eres un narcotraficante, esto y lo otro. Yo recuerdo perfectamente en una conversación cuando el propio Carrillo Lea, que era coronel y que era muy experto en todos De estos seguridad temas, nacional. y era gobernador del estado de Morelos. En ese momento le pidió una audiencia al presidente Zedillo para decirle que no firmara los acuerdos que estaban haciendo con Estados Unidos, porque lo primero que se iba a hacer a la hora de blindar todas las fronteras, tanto sur como norte y los litorales, en ese momento iba a haber un problema donde se iba a regionalizar y a territorializar absolutamente todo lo que podrían ser en ese momento cárteles que van a querer tener desde la frontera, desde la área de migración, desde el área de aduanas, las áreas de policía, las áreas de acá, las federales, las estatales, municipales, todo eso. Entonces, como nunca le dio la audiencia, se lo mandó por escrito. Y cuando lo leyó el presidente dijo, Fue pitonizo. este es un simpatizante de los narcotraficantes. O sea, no entendió en ese momento que muchas veces, lamentablemente, así nos pasa en autoridades superiores, que lamentablemente no entienden la posición. El contexto y la Y realidad la que hay en posición tierra, ¿no? que está en ese momento viviendo nuestro país, nuestra nación, y se cometen muchos errores. Y ahí se cometió ese error. Y a raíz de eso empezaron a ver que el cártel de Tijuana, que el de Jalisco, que el de Sinaloa, y que el del Golfo, y que el de Juárez, y que el de acá y allá, y empezaron a territorializar todo, y de repente todo el mundo empezó a tener, desde lo que era el área de Colima, o de Michoacán, las Cárdenas, donde llegan los barcos, desde el área acá de Cancún y todo, donde aterrizaban también Incluso ciertos ya de aviones. Puerto Peñasco, en Sonora, de así toda es. toda Entonces, esta costa del Pacífico, ¿no? Entonces, esto realmente muchas veces no ayuda a los temas tabú. Entonces, en el caso, por ejemplo, también de lo que me preguntabas en relación, ¿qué puede suceder en relación a que pueda existir una política pública de decir que vamos a liberar tales y tales cosas, o que vamos a tener en ese momento con todas las personas que se dedican a eso, que vamos a hacer una especie de tregua y que a raíz de unas declaraciones y estarlo hablando, lo digo con mucho respeto, sin ofender absolutamente a nadie, pero vemos que a nivel nacional sigue creciendo lo que son los delitos de alto impacto, siguen creciendo los asesinatos, siguen creciendo todos sus cárteles, sigue pintándose de rojo de la sangre que se derrama de muchos mexicanos en muchas regiones del país. Y además el consumo interno, o sea, que de unos años para acá, cuando hay este combate frontal, Así es. sí se blindan las fronteras para que salga, pero se queda el consumo y ahí estamos padeciendo generaciones como lo comentamos en el primer bloque, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, es el caso de las áreas que están en el Triángulo Dorado. ¿Quiénes son los que andan haciendo los cortes de la amapola?
son jovencitos. No puede una persona alta estar jorobada haciendo los cortes porque se cansaría muy pronto. Entonces los jovencitos chiquitos, entonces son los que andan, y al ratito a ellos mismos les están pagando con cocaína, les pagan con cristal, les pagan con marihuana, les pagan con muchas cosas. Y lamentablemente pues le dicen, pues con eso te pagas o con eso es parte de tu paga y véndela. La parte de sobrevivir. Y llega un momento en que también la consumen, entonces desde muy jovencitos empiezan con eso, lamentablemente. Ahí para que pasen por este paquete de libros allá en la librería UGEF. Es Victoria 206 Sur, ahí en la esquina, La ¿no? esquina 20 de noviembre, Victoria, donde era antes el hospital, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Muy La bien. Escuela de Psicología. Y bueno, Reno García dice, pero llanteras hay en todo el país, ¿cuál es la diferencia que lo hace Durango para el mundo? Pues que es local, ¿no? Exacto. Es parte del tema con la sección de Durango para el mundo, es que la gente local se ve reflejada en el esfuerzo de las personas por generar algo propio. Y el autoempleo, el emprendurismo va detrás de esos esfuerzos personales, ¿no? Y es destacable, ¿no? Me gustó tu discurso. Qué A mí motivador. también. Bueno, pareces político. No, bueno. Sí voto por ti. Felicitan al arquitecto Alanís, ya que ha apoyado el uso medicinal de la cannabis junto con la Fundación Triángulo de Ayuda en Durango. Es correcto. Así como la presidenta Gabriela Maza, quien es la pionera y representó un protocolo de investigación del uso medicinal de la cannabis, ya que padece epilepsia. Es correcto. Dice, no soltemos este tema ya que viene la legalización de lo lúdico y hay que tener cuidado con los laboratorios que no tienen permiso de vender estos productos medicinales, ya que la ciudadanía está muy confundida de qué producto es viable para comprar. Aquí comenta la licenciada Silerio. Hay más saludos y felicitaciones para el arquitecto, ese arquitecto Adrián Alanís, por ser el mejor secretario de gobierno que ha tenido Durango. Él se ha tomado su puesto en serio, trabajando y dando la cara. Felicidades, atentamente, el señor Scott. Y sí, reconocerle que, bueno, a diferencia de otros funcionarios, lo que le decía al principio, los hemos invitado y no vienen o le sacan a estos temas. Bueno, además que no hablan abiertamente de estos temas, o piden permiso, ¿no? Pero, Como dices. y luego, ahí hay otra. A veces pareciera que tenemos dos grupos de funcionarios en el gobierno del Estado y hay una descoordinación tremenda. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué falta? ¿Por qué no hay, pues no digo que un discurso uniforme, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, pues que no haya contradicciones o tratar de trabajar en armonía. Y esto, antes de que nos conteste, yo recuerdo una declaración que hizo recién, había emprendido esta acción el gobierno federal del huachicoleo. Recuerdo en una entrevista que le hicieron a usted y en donde decía un jueves, me parece, no, aquí no hay huachicoleo en Durango. Y el sábado, en una entrevista que le hicieron aquí al secretario de Seguridad Pública, Javier Castrellón, dijo que había disminuido el huachicoleo. Esa, pues no sé, descoordinación, lo que mencionaba Diego. No, lo que pasa es que muchas veces me hacen una pregunta. Entonces me estaban haciendo las preguntas en relación a los gasoductos y que cuántos se habían perforado aquí. Entonces aquí no hay gasoductos y aquí no están succionando ningún gasoducto, ni están llenando pipas, ni barriles, ni nada de estar chupándole a los gasoductos o a los oleoductos el huachicoleo. Entonces eso fue lo que yo contesté. Lo que pasa es que muchas veces nada más pasan lo último o lo editan o en determinado momento no viene junto con la pregunta y en ese momento, no, pues, pues por supuesto que hay en el sentido de que hubo muchas gasolineras que en determinado momento adquirieron gasolina del huachicoleo. Pero la pregunta en sí era el hecho de que los únicos que teníamos aquí en Durango no, pero en Gómez Palacio sí. O sea, el problema que tuvimos aquí en cuestión del desabasto de este tipo de gasolina es que en lugar de llegarnos de la laguna, como siempre nos llegaba, y como cuando nos tocó el gasolinazo que tuve que traer las pipas de la laguna para traerlas aquí, de repente tuvieron que cerrar las válvulas porque todo lo que era, desde lo que es Juárez hasta Torreón o Gómez Palacio, en ese momento era puro huachicoleo, estaban en ese momento... Ahí sí estaban perforando. Así es, y sí era Durango, porque como estado, como que era la parte de la laguna. Y en ese momento se cerró. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvimos que hacer, el gobernador y un servidor, estuvimos hablando, yo a nivel con la secretaria particular del director general de Pemex, con el director de comercialización, con varias gentes, el gobernador directamente, con el propio director de Pemex, para que nos mandaran más pipas, para que en ese momento
también porque también a través de las redes, muchas veces las redes son muy positivas para muchas cosas y también son Se negativas. generó el pánico de Se ese fin de generó semana. el pánico ¿no? y de Dos fines repente semana. en lugar de venderse 1 millón de litros diarios de gasolina, bueno, se estaba vendiendo 1.500.000. Sí. ¿Verdad? La gente que le echaba 100 pesos, 150, no, tanque lleno, y tanque lleno, y tanque lleno, Y tanque por eso lleno. las filas que y había. las filas, y luego aparte llevaban bidones, y todo así, échame la vena al bidón. Bueno, pues se acababa. Lo que decía una gasolinera, por ejemplo, yo me tardo en vender, teniendo todo esto lleno, 3 días, bueno, pues en un día vendía todo, y al día siguiente ya no tenía. Lamentablemente así fue. Ok, pero entonces no hay descoordinación con los demás O sea, es que a funcionarios. veces pareciera que cada secretario trae su discurso y el gobernador todavía uno distinto. Bueno, lo que sucede es que muchas veces, y vuelvo a lo mismo, se hacen preguntas y que a veces son preguntas muy positivas. Digo, cualquier periodista, su libertad de expresión que tiene, y cualquier servidor público tiene que estar preparado, si no, pues para qué es servidor público, para dar una respuesta a cualquier cuestionamiento o cualquier pregunta. Y muchas veces hay también preguntas que llevan cierta jiribilla y que se hace para que en este momento a ver si cae o no cae ese funcionario. Hay funcionarios de todos, o sea, hay funcionarios jóvenes, hay funcionarios con experiencia, hay funcionarios sin experiencia, hay funcionarios que nunca habían estado en la administración pública, hay funcionarios que nunca habían estado en una entrevista o que nunca habían tenido alguna capacitación para estar platicando con los medios de comunicación, y bueno, de repente tienen reacciones normales, sobre todo cuando no conocen el tema, no dominan, o que se ponen nerviosos, o que contestan alguna cosa que lamentablemente no saben. Ok. Saludos a Laurel Estrada. Sí. No, me acordé ahorita. La voy a hacer de abogado del diablo en ese sentido, arquitecto. Sí. Ahorita platicábamos Sí. que trae vena política desde cuna, ¿no? Ya nos platicaba del caso de su papá, su mamá y su experiencia, que ha sido, pues, una trayectoria vasta en cuestión política. ¿Cuál sería el análisis de usted en este gobierno de transición? O sea, yo, por ejemplo, creo que Durango llegó tarde a la transición política. Y creo que esta parte de la que observamos, que a veces es un tanto que podamos decir nosotros que no hay coordinación o algo, pues es producto de que es una coalición, finalmente. El gobierno del señor gobernador Espuro es una coalición. Que no necesariamente es de Acción Nacional, es una serie de entes políticos. En el caso suyo viene de una vena tradicional priista, pero bueno, trae experiencia de gobierno, de ejercicio público. ¿Cómo ve esa parte? O sea, yo creo que es parte de esta transición, pero ¿qué lectura le da? ¿Llegamos tarde? ¿Estamos bien? No, en política nunca se llega tarde, en política hay que llegar. O sea, en política, de alguna manera, siempre debe uno de estar actuante hacia lo que son los Adaptándose, nuevos ¿no? tiempos. Entonces, lo mismo que pasó a nivel local, 2 años después, es a nivel federal. Sí. Exactamente lo mismo, Sí. ¿verdad? Sí. Aquí llegó un momento en que hubo 2 sexenios que no le gustó a la sociedad, y en ese momento dijo, bueno, vamos por otra alternativa. Bueno, posteriormente viene la federal, y llegó un momento en que ya se hartaron del PRI, del PAN, esto y lo otro, y bueno, llegó una ola que pensábamos que no iba a llegar, como llegó tan fuerte aquí a Durango, y llegó. O sea, en el norte pensaban, todos los del norte decían, no, es cosa de al sur. Es ¿Cuándo cosa iban a de imaginar que México? hubiera un Así voto es. duro por López Así Obrador? es, exacto. Entonces siempre llegan los tiempos, siempre. El pueblo no se equivoca, el pueblo sabe cuándo, y por eso es que hay un dicho de hace más de 200 años que dice, si en determinado momento te están diciendo que no es por aquí. a las Sí. 12 del día está oscuro, pues prende la farola, que sea de petróleo, que sea, préndela porque está oscuro, aunque esté el solezote todo lo da, pero si el pueblo te está diciendo que debes de saberla prender en ese momento y en su tiempo. Entonces, de repente el pueblo se harta de alguna situación, de todo lo demás. Ahora, tiene razón, esto es una coalición y de repente se adquieren compromisos en campaña, se adquieren compromisos con los partidos políticos, se adquieren inclusive posteriormente ya en la administración pública, llegan los partidos políticos a nivel nacional, oye, tu secretario general de gobierno no es del PAN, oye, tu secretario de finanzas no es del PAN, oye, tu secretario de Agricultura o Desarrollo Rural no es del PAN, oye, A tu nivel local secretario es una crítica de que Obras se le hace, por Públicas ejemplo, oye, aquí. tu secretario de no es. Ajá. Bueno, entonces en ese momento se trata de buscar también todas las personas que de alguna manera quieren participar, aunque sea en otros rubros, en otros niveles,
que sean de tal partido político o de otro. Entonces, siempre trata el señor gobernador del estado que de alguna manera estén con los partidos que se hizo una coalición para poder llegar, de que sientan que se le está arropando, que se sienta en ese momento que el compromiso se está cumpliendo, aunque en ese momento el secretario general de gobierno no sea de ninguno de esos dos partidos. Con una afinidad. Sin embargo, yo les digo una cosa, en cuestión de coordinación, en lo que se refiere a la cuestión de la política interna, en lo que se refiere a la política del Estado, todos los señores secretarios, directores de todas, se coordinan con el secretario general de gobierno, absolutamente todos, en materia política. Quizá en materia administrativa no, o sea, yo no tengo nada que ver, que el cheque, que si el proveedor, que si el contratista, que si quién sabe qué, esas cosas no, pero en cuestión política, todo lo que se refiere desde bloqueos, desde problemas que hay a nivel personal y el mapeo que yo siempre tengo de riesgos y que muchas veces lo traigo aquí de lo que puede suceder mañana, pasado mañana, y si hay una reacción así, si hay esto, si hay lo otro. Por ejemplo, como ahorita traemos problemas que nos afectan a nosotros como gobierno porque hay una nueva organización obrera dentro de Morena que está peleada con la CTM, pero yo estoy en contacto tanto con Cristian Salazar, que es mi amigo, y tenemos el diálogo, como con Ricardo Pacheco, que también es mi amigo, y tenemos el diálogo, y con los dos estoy ahorita hablando permanentemente, junto también con todos los que también se sienten afectados, Lalo Furque, que está haciendo fraccionamientos, Jorge Ávila, que está haciendo fraccionamientos, que están bloqueados, con todos ellos tenemos una relación de diálogo constante y permanente, como hoy también con el magistrado Mier, que fue Morena y les tomó, nunca se había tomado un tribunal electoral, no les gustó la decisión que en ese momento está dando el tribunal. El tribunal no ha dicho que va a ser Juanito, que va a ser Manuelito, que va a ser... Lo único que dijo, sí puede haber una candidatura común, punto. No ha puesto en ese momento el nombre absolutamente de nadie. Es que ese grupo señalaba al gobierno del estado de que les había dado línea, ¿no? Y también señaló el otro grupo que el gobierno del estado había dicho en el YPC que nosotros también dijimos que no vaya. Bueno, nosotros no estamos metiendo las manos. No dieron para nada. línea. No, para nada. Oiga, Nosotros arquitecto, no nos metemos. se ha llegado a grado tal de decir que también que no interviene, ¿no? Que el gobierno no interviene. Digo, La línea es que no hay línea, así tan fácil, y así lo hemos expresado. que lo hemos antes dicho. era de otra forma. Antes sí era de otra forma. O sea, eso, a grado tal que Antes sí. dicen una cosa así y otra. Antes se manejaba todo desde una agencia de bicicletas ahí, y de un periodo de páginas no sé qué, y también desde que la transformadora y que no sé qué tantas cosas. De ahí se manejaba, no de la Secretaría General de Gobierno, se manejaba de otros grupos. Claro, claro. Oye, arquitecto, a ver, platícanos, ya se nos está acabando el tiempo, pero platícanos rápido de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sí, el próximo viernes vamos a tener aquí al licenciado Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación. Va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en una serie de reuniones de trabajo que vamos a tener todo el día con él, y donde después de lo que tuvimos nosotros una convocatoria muy abierta para crear la comisión y el comisionado, pusimos la convocatoria en todos los periódicos, en el periódico oficial, para que se inscribieran en la Secretaría General de Gobierno quien en ese momento aspirara. Nomás se inscribió una sola persona y fue abierta. Y no hay nada abajo de las mangas ni nada, en todos los periódicos. Ahí está la convocatoria, cuáles son los requisitos y todo. Y se inscribió una sola persona, que es el doctor Edgar Alán Arroyo, que fue rector de la universidad. Entonces a él se le va a extender el próximo viernes el nombramiento por parte del gobernador del estado, y se tomará la protesta por parte de Alejandro Encinas. Viene también la comisionada de búsqueda de personas, viene también Ricardo Bucio para manejar el programa de disciplina, que es el sistema integral para protección de niñas, niños y adolescentes. Viene también la directora del DIF nacional. Entonces vienen acompañados precisamente, y también lo que es el Consejo Nacional de Población, que viene también con nuestra directora del Consejo Estatal de Población, que también depende de la Secretaría General de Gobierno. Entonces vamos a estar todo el día en reuniones de trabajo con todos estos funcionarios. Perfecto, agradecemos. Bueno, pues ahí está el tema. Y le agradecemos, se nos acabó el tiempo. Yo creo que quedaron muchísimos temas pendientes. Cuando ustedes me una inviten, charla súper amena, y la verdad eso se lo agradecemos. Cuando gusten, soy materia dispuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos Gracias a los que nos siguieron. Gracias. Recordarles rápido los ganadores: José Diego Scott Robles, Sonia Lee, y en Facebook, Fercho Arciniega, Jonathan Hernández Ramírez, Mateo Reyes y Cuauhtémoc Arellano son los ganadores
de este paquete de libros, cortesía de la librería UGET. Se queda con Salvador Mercado Hurtado en este martes, que por cierto, ¿cómo van los generales? ¿Sí le gusta el béis, arquitecto? Me gusta Está la- y soy aficionado al béis, pero yo tenía que estar aquí con ustedes. Vámonos no de aquí. he podido ir ni siquiera el día de la inauguración ni nada. Y cada rato me hablan. Oiga, pues ahora me buscan. alcanzamos. Vámonos. Tengo ahorita todavía mucha gente ahorita que atender. Arquitecto, le Gracias a agradecemos. ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Y acompañando al gobernador de gira por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos